A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias: 29, 29.1 en televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, en Alfa TV, y nos pueden seguir también desde cualquier parte del mundo en lo que es www.telesucesos.net, y además en YouTube, donde subimos este programa luego de su emisión al aire como Telesucesos HD. Tenemos la presencia el día de hoy del doctor Napoleón Vázquez. Él es el director de PROEV, los programas educativos para la psicología y la salud. Es un gusto tenerle con nosotros. Cada cierto tiempo le tenemos, además, porque primero es muy didáctico, doctor, lo que usted nos explica, y sobre todo nos da datos certeros de lo que viene sucediendo, sobre todo en el entorno escolar, el entorno colegial, el entorno educativo en general, con nuestros niños, niñas, adolescentes. La problemática que subsiste y que existe, además, y nueva problemática que se va presentando también, además, con el paso del tiempo y las nuevas cosas que se vienen dando. Y ustedes, como un equipo de profesionales, por supuesto, están siempre dispuestos a ayudar a solventar, a solucionar esos problemas. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días. Estamos acabando el año escolar, doctor, ya. Se va terminando. En la Sierra Amazonía. Se va terminando, en algunos centros educativos ya han finalizado, otros van avanzando, pero hasta mediados de julio definitivamente todos están afuera. Todos están afuera. En este último año escolar, que es el año lectivo, digamos, 2024-2025, Sierra Amazonía, seguramente, como yo decía, existen problemas que subsisten, que vienen ya desde algún tiempo, ¿cómo no? Y problemas nuevos. Hablemos un poco de los que subsisten. El acoso sexual es un problema que se daba, que se sigue dando y que seguramente se vendrá dando. Como la población de alguna manera sigue aumentando, también la población infantil igual, y en ese sentido, especialmente en ciertos centros educativos, especialmente los gubernamentales, el número de estudiantes en cada paralelo es excesivo. Estamos hablando de 30, 40 y más alumnos en una sola aula. ¿Qué significa eso? Que no puede haber el debido control, que los grupos son muy grandes y el tutor o el profesor, como se lo quiera llamar, no puede controlar, es difícil. Tanto más que en realidad la orden ministerial de educación definitivamente implica nuevas cosas que no le permiten que el maestro tenga más responsabilidades, y por lógica es un ser humano y no puede tampoco cubrir la vida integral de cada uno de sus alumnos. Por lo tanto, van creciendo más y más las situaciones que se daban antes, y van naciendo otros problemas que son propios del modernismo. En eso, lo ideal, ¿qué sería primero, doctor? O sea, que existan tal vez más paralelos, es decir, una planta docente mayor para tener grupos más reducidos, y a partir de ahí empezar a tener un mejor control, un poco más individual o de un grupo más pequeño, para detectar a tiempo cualquier cosa que pueda estar sucediendo y frenarla a tiempo. Desde todo punto de vista, el área psicopedagógica aquí y en el mundo siempre reconoce, y pienso que lo reconocerá a futuro, de que los grupos más pequeños son los que mejor aprenden y son los que mejor control tienen de parte del maestro. En ese sentido está comprobado científicamente, pero lastimosamente en nuestro medio el área fiscal es muy fuerte, muy alta. Claro. Y a partir de ahí, doctor, lo que se necesita también es seguramente no solo tener un mayor número de docentes para que los grupos sean más pequeños, sino una mejor planta, un mejor equipo, por ejemplo, de apoyo psicológico, o que esos mismos docentes tengan determinadas herramientas de auxilios o de primeros auxilios psicológicos. En los países desarrollados, casi siempre, y casi en todos los centros educativos, el maestro tiene un ayudante.
Y entonces pueden repartirse varias responsabilidades para poder cuidar en realidad de la salud mental de los niños. Y esto aquí es muy difícil. El campo de la psicología, hubo un tiempo donde trataba de ayudar a los estudiantes y a los padres, pero se fue aglutinando tanto, fueron pasando muchas cosas que por alguna razón suspendieron desde el mismo campo gubernamental y se dedican a la ayuda administrativa, y siempre que tienen un problema buscan ayuda desde afuera para ellos poder saber qué es lo que está pasando y poder de alguna manera hacer algo a nivel grupal, cuando los problemas son individuales, la mayoría son individuales. Ahora, estos problemas que usted los dice son individuales, ¿nacen en dónde? O sea, por ejemplo, un chico o una chica que puede estar abusando sexual, no solamente con el tema que uno se entiende, digamos, ya el que se dé, por ejemplo, una penetración, porque el abuso sexual se puede dar de diversas maneras, claro. Y al ser un problema individual, ¿dónde nace? ¿En el hogar? Es decir, ¿son problemas que vienen desde el hogar o desde su entorno? Hay dos factores. El primero, especialmente antes de que haya el desarrollo de la tecnología, siempre ha sido y será la familia. Siempre la familia. Y el segundo aporte que últimamente tienen los chicos para esta actitud negativa es justamente el no saber usar, porque no podemos estar en contra de la tecnología, un celular, una televisión, la misma computadora, pero no, nadie les enseña a usar, solo les entregan. Y ellos naturalmente, de acuerdo a la época que vivimos y de acuerdo al cambio también mental que han tenido la infancia y la adolescencia en estos últimos años, ellos pueden manejar más que un adulto muchas veces estos aparatos tecnológicos, de tal manera que las dos se unen y miran muchas veces cosas que no deben todavía mirar, pero que existen dentro de la televisión a veces, dentro del celular, dentro de la computadora, el Nintendo, etcétera. Y que ellos quieren replicar. Exacto. Esos comportamientos, siempre, esas imágenes. Siempre en la infancia y la adolescencia va a haber la curiosidad de querer hacerlo para saber cómo es. Siempre va a estar esa mentalidad despierta hasta allí. De tal manera que estos son los factores que implican, por ejemplo, en el área del acoso sexual, que difícilmente ha podido disminuir en los centros educativos. Esto va más bien aumentando. Porque además ese acoso no solo se da en los centros educativos, sino que como nace en la familia, a veces existen también casos de abuso del tío hacia un sobrino, del tío hacia una sobrina, ¿no? Por poner un familiar, por ponerle un nombre, en este caso tío, porque claro, tío, los mismos padres se han dado casos de que abusan de sus hijos, ¿no? Un primo de una prima, etc. Los abuelos, sí. Entonces, en ese sentido, es la educación de la familia. Entonces, ¿de dónde sale un niño? De una familia donde todavía mantiene las raíces antiguas, las raíces anteriores, y no se ha despertado en los padres de familia tomar un espacio de tiempo para educar esa parte sexual a sus hijos, ¿no? Hoy estamos en una crisis más bien más alta en esto, porque trabajan los dos padres si es que tienen suerte de tener los dos un empleo. Un trabajo, un empleo, claro. Los niños pasan solos, tal vez con el abuelo, tal vez la abuelita. En casos muy cortos definitivamente tienen una empleada, pero aún con la empleada no hay ninguna seguridad. Claro, han pasado muchas cosas. Por supuesto. Incluso resulta paradójico, doctor, porque usted dice, bueno, yo trabajo, papá, mi mujer no trabaja, la mamá del niño, trabajemos los dos para incluso no tenerle en un colegio o escuela fiscal, sino ponerle en una escuela, en una institución privada, y tener un poquito más de recursos que nos permita pagar esa pensión. Y resulta que en la parte privada también se dan problemas. Acaban de intervenir un colegio en el Valle de los Chillos porque se reportaron 20 casos identificados con denuncia de abuso de menores, es decir, terminan siendo algunas cosas paradójicas, y claro, se puede dar con mayor incidencia, como usted decía, en grupos grandes, pero resulta que este es un problema transversal que
independientemente si la educativa es fiscal, la institución educativa es fiscal, particular, fiscomisional, se viene dando. Porque hubo cierto tiempo donde sí comenzó a darse educación sexual en los centros educativos. A o B circunstancias, llegó un día donde tuvieron que cortar. Se retiró de esa materia. La casa, la familia no tiene la costumbre, salvo excepciones, no tiene la costumbre de dar educación en ese aspecto. Personalmente he recibido la respuesta de padres que dicen: doctor, para mí es difícil, es duro, no puedo. Porque existe un bloqueo, ¿no? Claro, es un bloqueo. Tengo vergüenza de hablar de estas cosas con mis hijos. Mire, un complejo. Claro, y al tener esa vergüenza, los hijos no tienen la confianza. Exacto. De decirles, esto me está pasando, por ejemplo. Definitivamente no lo tienen. Entonces tienen que solicitar ayuda externa. Afuera es donde comienzan a abrir sus ojos de acuerdo a lo que es el grupo, de acuerdo al campo social que sea en el centro educativo. Y esto hace que ellos, cada uno, busque su forma de querer saber cómo es, de querer llegar a la práctica del asunto. Y por eso es que este punto, en este año lectivo que vamos terminando, por lo menos en el nivel de consulta psicológica de nuestra institución, ha crecido, ha aumentado muy fuerte el número de aumento de acoso sexual para niñas y niños. Claro, y ese es un tema, como decíamos, que subsiste. Otro tema que subsiste es la violencia familiar. La violencia familiar ha desarrollado más con el problema económico, con el problema de falta de trabajo, con el problema de la traición en las parejas. Hay una crisis que vivimos actualmente en cuanto a separación de padres, separación de familia. El uno se lleva a un hijo, el otro lleva al otro, o a veces el uno queda solo con el uno y trata de entregarle al otro. Me consta que han habido casos donde han tenido que entregarle, porque el condicionamiento a veces es ese: me entregas a mis hijos y yo les educaré, yo me haré cargo, aunque es súper difícil hacer eso. Sin embargo, esto también va deteriorando en los niños su estabilidad. Y la inestabilidad que ellos tienen no es solamente el asunto de papá y mamá fuera de mi hogar, es toda su personalidad. Entonces toda esta inestabilidad empuja mucho más psicológicamente a buscar alivios, a buscar situaciones que todavía no les compete, pero que ellos quieren hacerlo, y es que como que repara en algo la violencia familiar, porque en esa tenemos actualmente casos muy difíciles con un riesgo altísimo de criminalidad. ¿Y qué hacer en ese sentido, doctor? Porque claro, uno dice, papá, mamá ya no se llevan bien, llega el divorcio, y ante el divorcio puede resultar ser la mejor solución a una pareja que realmente ya no tiene solución, digamos, como pareja. Claro, ¿qué hacer ahí? Hay que poner las cartas sobre la mesa, ser claros con los hijos, decirle: papá y mamá, en algún momento nos quisimos mucho, ahora las circunstancias son diferentes, pero eso no significa que podamos dejar nuestro cariño hacia ti. ¿Qué sucede ahí, además, doctor? El primer aspecto que debe ser practicado en cualquier tipo de pareja que está separándose es comunicar a sus hijos, prepararles sobre la separación, porque ese corte radical es un complejo que se vuelve un trauma que siempre está pendiente. Claro, cuando de un rato para otro desapareció el papá, después de ir a la casa y claro, no le dicen nada. Y a futuro no es por herencia, no es por genética, le pasa lo mismo al chico. Y él entiende eso como normal. Exacto, porque hay muchísimas cosas que nadie le dirige o le dice: esto debes de hacer en la vida. Me refiero a las cosas negativas. Claro, decirle, esto no es lo ideal, o sea, que nos separemos, pero en este momento, claro, simplemente aprende y se revisa. Actualmente todas las ciencias que tienen que ver con la psicología, con la psiquiatría, con la neurología, han descubierto que en realidad todo lo que sucede en la infancia del ser humano y una parte de la adolescencia, esto algún día replica cuando somos adultos. Y no es que heredó, y no es que trajo en la genética, es que aprendió.
Claro. Aprendió. Y no es como usted dice que sucede en ese instante. Decimos, no, ya nos separamos. Y lo veo al guagua que está bien, está feliz, Exacto. está contento, no le pasa nada. Pero claro, en algún momento puede replicar. Por eso es importante hablar y las cosas claras, ¿no? Y las cosas por su nombre, además. Sí, hay que prepararles siempre para cualquier situación. Exclusivamente, por ejemplo, para el asunto del acoso sexual, hay que hablarles claro, con los nombres reales de los órganos que tiene el ser humano y muchas otras cosas más. Para el asunto de la separación, ni siquiera necesitan explicar mucho. Ellos han visto, ellos les han escuchado tantas discusiones, enojos, peleas, amenazas, distanciamiento, etcétera, y ellos ya saben, pero hay que hacerles comprender por qué se da toda esa revolución dentro del hogar, y ellos van a poder tener una concienciación de saber medir sus actitudes cuando sean grandes, de tal manera que no es cuestión de un curso, no es cuestión de darles algo que implique directamente todo lo que necesitan saber, pero sí aclarar lo que ellos viven diariamente con nosotros los padres. Claro, incluso les sirve eso como un escudo para cuando van a su colegio, a su escuela. Exactamente. ¿No? Porque los niños, como se dice, o los jóvenes son terribles. Y claro, no, es que tus papás son separados, no, es que tus papás son divorciados, tu papá vive en otro lado, tus papás no se llevan, ¿no? Y le digo muy honestamente y con mucho respeto a los maestros, es que a veces inclusive ellos se incluyen en eso. Claro. Claro, tú eres el más molestoso de aquí del aula. Claro. ¿Por qué te pasa esto en el hogar? Porque no tienes madre, porque no tienes padre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese es un problema muy serio de la sociedad. Y por eso también la capacitación que tienen que tener los docentes en este caso. Hay otro problema que subsiste, pero que existe ahora de diversas maneras o en diversas formas. Son el consumo de licor, pero ahora llega en otra presentación, si lo podemos llamar así. Exactamente. La venta de gomitas con licor en varios centros educativos. Sí. Y eso además, al ser unas gomitas, empieza a llegar a grupos etarios de menor edad. Exacto. Detectaron en uno y fue la sorpresa y todos se asustaron, etcétera. Pero no pasó nada, sino que se fue extendiendo más bien. En muchísimos centros educativos fueron detectando, fueron descubriendo, y naturalmente hemos tenido que en el área psicológica, los que visitan el área particular, hemos tenido que auscultar la causa y la razón, y es lo que ya estamos conversando en este tiempo. Ya se determinado es una causa y una razón. Ese es el arrastre, ¿no?, de tanta situación que ven en el hogar. Muchas veces un padre alcohólico, una madre alcohólica, muchas veces un padre fumando marihuana o una madre fumando marihuana. No estamos generalizando, pero sabemos y hemos comprobado en el trabajo que hacemos los psicólogos que se dan esos casos. ¿Qué se espera entonces del hijo? ¿Qué se espera del niño? Y en la escuela se va reproduciendo cada vez, porque los niños siempre están a la expectativa de algo nuevo, siempre están a la expectativa, y bueno, inclusive los adolescentes están a eso, y veamos cómo es la cosa. Y ante eso aparece alguien que les ofrece además el producto y busca formas distintas de presentación para poder hasta llegar. Ahora no sabemos desde cuándo estaría sucediendo esto, porque siempre las gomitas se vendían en el bar de la escuela. No sabemos desde cuándo, están investigando, y eso, pero de todas maneras influye. Ahora, ¿por qué el niño o el adolescente, aunque ya se da cuenta qué es, por qué lo sigue aceptando? Porque tiene en su mente situaciones que quiere aliviar, y por lógica, en aparente... Y se siente de pronto más alegre, que es lo que pasa a veces. Aparente relajación, y dice, voy a seguir comprando. Y entonces, causa adicción además, como cualquiera de estas cosas. Y crecen los problemas dentro de la persona y dentro del área educativa. Es un punto muy delicado que es de los últimos meses de este año lectivo. Y que ustedes seguramente ya lo están recibiendo estos casos a diario como consulta. Sí, de diferentes centros educativos. Y ahí también viene el tema de los padres, de cómo guiar en ese sentido, porque de pronto anda, ¡ay!
estás con estas gomitas que tienen alcohol, les encuentra, y resulta peor el remedio que la enfermedad, porque vienen los gritos, viene la violencia y todo eso, ¿no? El día de ayer conversaba con un padre de familia que tiene un trabajo con un horario desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, y llega a la casa como 8:30, algo así. Cuando los niños quieren hablar con él, quieren jugar con él, quieren conversarle lo de sus estudios, de sus tareas, etcétera, él no puede atenderlo. Estoy cansado. Estoy cansado. Otro día hablamos. Estoy cansado. El fin de semana hablaremos. Y naturalmente nunca llega ese fin de semana. Y el niño puede tener urgencia además de hablar. Exactamente. ¿A quién más la confianza absoluta? A los padres. Pero hay muchos que han perdido esa confianza. Y cuando no hay respuesta, entonces al otro día van y le consultan a su par, que es el amigo de la misma edad, que está más perdido que él. ¿Qué es lo que hacen? Llaman al amigo que conoce más sobre el asunto. Que conoce más, ¿no? Sí. Además, entonces, mira, sabe que estoy en esto y papá no tiene tiempo para hablar, que hacemos o lo hacemos esto el día de mañana, etcétera, etcétera. Entonces es una cadena de situaciones negativas que implican que la mente del ser humano, niños, jóvenes y adultos, definitivamente no está centrado para tener una familia que en realidad identifique la afectividad, el respeto y la obediencia, lo que hemos hablado en estos últimos tiempos. Los valores, no hay valores. Claro. Y decimos que la familia es la primera instancia que tiene que proteger a los niños, niñas, adolescentes, y hablamos del Estado como nuestra casa mayor, pero ¿qué hace el Estado en ese sentido? Parece que, por lo menos, me refiero no necesariamente a un gobierno en específico, un Estado como Estado, ¿no? Termina siendo a veces un Estado ausente. Por lo menos hasta el último presidente, el penúltimo presidente, por lo menos hasta allí, definitivamente no se hizo absolutamente nada. Ahora algo se está haciendo. En el Ministerio de Educación más bien han ido restringiendo derechos, inclusive de los maestros, derechos y situaciones que implican de perder la autoridad. Entonces han habido casos donde los padres vienen y me dicen, y yo digo, pero usted debe avisar al maestro, o si hay psicóloga en la escuela, dice, y yo he avisado al maestro y él me dijo que no tiene responsabilidad, porque no es lo mismo criar 2 hijos que atender 30 o 40 alumnos en el aula. Ahorita nosotros tenemos cierto arreglo de que las cosas ya bien exageradas, les llamamos, les avisamos y tienen que pedir ayuda por afuera, pero las cosas medianas que hacemos, simplemente procuramos en las juntas tratar de hacer algo. Sin embargo, el grupo que tiene cada profesor no es correcto, no es justo que les responsabilicemos. Si 1, 2 o 3 hijos, los padres a veces no pueden responsabilizar y dejar ver el fruto. ¿Cómo exigimos a un maestro con 30 o 40 alumnos que él controle la vida de cada uno de ellos? Es difícil, es muy difícil. Tiene que haber un cambio, tiene que haber el área de desarrollo, de la actualización de la psicopedagogía, para que puedan en realidad ser como antes. El maestro era como un segundo padre. Y que existan estas materias, por ejemplo, de lógica, de ética, de moral, que ya les permite, por ejemplo, los valores, reciben el tema de la ética y ya saben los chicos qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer. Parece que hay un proyecto actualmente, pero esperemos ver que se cristalice, que se haga efectivo para el bien de los alumnos y los niños de las familias, porque de otra manera, definitivamente, por eso podemos ver, no es una justificación ni es el único punto, pero por eso podemos ver estos días niños y adolescentes niños en todos los problemas del narcotráfico, del crimen y etcétera. ¿Cómo le toman? Que le comprobaron, que le tomaron el momento que estaba matando a alguien, a un chico de 16 años, de 15, de 14. Son todavía niños. Por supuesto. Y en ese sentido se ha ido prolongando el problema mental. De ahí que hace unos 2 meses nada más atrás se declaró en el país, que la salud mental tiene que estar a la altura de la necesidad
de la salud física. Así es, doctor. Hablaremos también de ese tema en otra ocasión, porque son temas importantes. Hoy se nos acaba el tiempo, pero queremos agradecerle, doctor, su presencia aquí. ¿Cómo no? Y si es que es posible, nosotros tenemos ahora un espacio donde pueden pedir consejería sin ningún compromiso económico en los teléfonos de PROEPS. Aquí los tengo los teléfonos, el 252-8668, 252-8668 o el 223-9158, 223-9158. Añadiré un celular. Un celular, por favor, doctor, que ahora es a veces más fácil. Sí, Ajá. 0998-572-823. Repitámoslo, por favor, una vez más. 0998-572-823. Muy gentil, doctor. El doctor Napoleón Vázquez, el director de PROEPS, programas educativos de psicología y de salud, que estuvo el día de hoy presente con nosotros para hablar de esos problemas subsistentes, otros nuevos, otros existentes, referente sobre todo a los niños, los adolescentes y su entorno educativo. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima. Felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.